Electricidad. Es algo a lo que estamos tan acostumbrados que, sin ella, simplemente no sabríamos qué hacer. Hay tantos aparatos en casa, equipos de sonido, celulares, pantallas, computadoras, electrodomésticos, y en todos ellos se encuentra presente la electricidad, algunos directamente conectados y otros que nos acompañan a todas partes. Los amplificadores de audio son de uso común, sobre todo para los jóvenes. A estos aparatos se le conectan bocinas de diversos tipos para resaltar las frecuencias de sonido, agudos, bajos, medios, etc. La electricidad también está relacionada con la iluminación. Sus elementos también son dispositivos y su funcionamiento requiere de armar un circuito con partes eléctricas y electrónicas. Cuando se hacen los cálculos de diseño para cualquier aparato con componentes eléctricos y electrónicos, los diseñadores deben hacer un estudio de las corrientes, resistencias, caídas de potencial y de todo aquello que involucre la construcción de tal aparato. Esto significa el análisis físico de cada malla y de cada rama que aparecen en el diagrama. Vayamos con un circuito simple. Tú mismo puedes realizarlo. Empecemos con una resistencia conectada a una fuente de voltaje. Al activar el interruptor pasará una corriente I. Ahora, en este otro caso, notarás que la corriente al pasar por el punto que te señalamos se divide. Por eso, este punto lo llamamos nodo. Lo que esperas, por supuesto, es que la corriente que entra por ese nodo sea la misma que sale de él, no importando que se divida. Considera a las corrientes que entran al nodo como positivas y a las que salen como negativas. Es de esperar entonces que la corriente inicial de entrada sea la suma de las dos corrientes de salida, lo que se refleja en las ecuaciones que observas en la parte baja de tu pantalla. Como puedes notar, estas dos son algebraicamente equivalentes, y cuando vas conectando más resistencias, para construir las ecuaciones se sigue el mismo camino. Inténtalo, el resultado debe ser parecido al que se muestra en la pantalla. A este resultado matemático, relacionado con las corrientes eléctricas que entran y salen de un nodo, se le denomina como primera ley de Kirchhoff. ¿Qué te imaginas que suceda si conectamos las resistencias en serie? Comencemos con una, conectada a una fuente o batería. Podríamos conectar también algunas más en serie, tanto como desees. Ilustramos el caso de dos. En una malla o circuito cerrado, solo puede circular una corriente. Esta, al pasar por las resistencias, crea una caída o incremento de voltaje, según el orden en que lo leas. Si sumamos en un sentido u otro, las variaciones de potencial, partiendo de un punto y llegando nuevamente a él, encontramos que las caídas y los incrementos son iguales y signo opuesto, de forma que su suma es cero. No importa cuántas resistencias conectes, aplicarás este principio sobre cada trayectoria cerrada. Hagámoslo con motores. Para hacerlos funcionar, se necesita una fuente de energía eléctrica de corriente directa a 5 volts, un protoboard y unos interruptores. Para medir los voltajes y las corrientes del circuito, ocuparemos un instrumento llamado multímetro. Los motores son dispositivos que convierten la electricidad en energía mecánica, haciendo girar un rotor. Existen de corriente alterna y corriente directa. Los motores que observas son de corriente directa a 5 volts. El esquema muestra la forma de cómo debes conectarlos. Manos a la obra.
El multímetro amarillo muestra el voltaje de la fuente. El rojo, la corriente que circula por el circuito. Accionamos el primer motor. Observa la corriente que consume. Haremos lo mismo para ver la corriente que circula en cada motor. ¿Cuál será el valor de la corriente si activas los motores 1 y 2? ¿Qué valor tendrá la corriente si accionas los 3 motores? En tu libreta elabora el esquema con un motor y calcula el valor de su resistencia. Dibuja otro esquema y calcula el valor resistivo de los motores restantes. Selecciona un nodo y escribe su ecuación correspondiente. No olvides que la experimentación es la base de la ciencia. Conectémoslos ahora en serie. Al encender el circuito, observas el giro de los motores. El multímetro amarillo muestra el voltaje que cae en el motor 2, el rojo, la corriente que circula por la malla. ¿Por qué crees que los motores giran a diferente velocidad? Observa lo que sucede al detener el motor 1. ¿Por qué gira el motor 3? ¿Cuáles son las causas que hacen variar las lecturas de los multímetros? ¿Qué pasaría si se detiene el motor 1 y 2? Dibuja un esquema con los 3 motores y plantea la ecuación aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff funcionan en los circuitos serie y paralelo. Ahora, cuando conectes un aparato al tomacorriente, recuerda que estás formando una malla y que por el aparato pasará una corriente. Recuerda que la primera ley de Kirchhoff habla sobre los nodos y establece que la suma de las corrientes en un nodo es 0. La segunda ley dice que la suma de los voltajes en un circuito cerrado o malla es igual a 0. ¿Qué pasaría con la ley de escuchar música a todo volumen?